Durante siglos, millones de ojos se han posado sobre un mismo libro, pero pocos se han preguntado de dónde vino realmente. La Biblia, el texto más leído, más traducido y también más manipulado de la historia humana. Tú la has escuchado en templos, en guerras, en juramentos y en funerales, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar quién la escribió? ¿Quién decidió qué debía ser palabra divina y qué debía quedar en el olvido? Porque detrás de cada versículo, de cada promesa de salvación, hay manos humanas, reinos en pugna, emperadores y sabios que moldearon lo sagrado para servir a sus propios fines. No fue solo fe, fue poder, y ese poder cambió el rumbo de civilizaciones enteras. Hoy te llevaré al origen, a los desiertos donde las primeras palabras se grabaron en piedra y papiro, mucho antes de que existieran iglesias o cruces, a los consejos secretos donde hombres discutían qué libro salvaría almas y cuál sería condenado como herejía, y entenderás por qué no existe una sola Biblia sino muchas, tantas como intereses y visiones del mundo, porque la historia del texto sagrado es, en realidad, la historia del dominio sobre la verdad. ¿Listo para descubrirlo? Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero la Biblia fue escrita por quienes supieron dominar no solo la espada, sino la palabra. Cuando nos preguntamos quién la escribió, no buscamos solo nombres, sino intenciones. Cada palabra sagrada nació en medio de guerras, exilios, conquistas y silencios impuestos. No fue un solo autor, ni una sola voz, sino un coro de siglos donde sacerdotes, escribas y reyes luchaban por algo más que fe. Luchaban por controlar la memoria de la humanidad. Mucho antes de que el cristianismo tuviera templos, ya existían los relatos de los sumerios, los himnos egipcios al sol y los cánticos de los pueblos de Kush y Etiopía. Aquellos textos hablaban de dioses que caminaban entre los hombres, de diluvios, de juicios, de sacrificios, historias que siglos después fueron traducidas, reescritas y adaptadas hasta formar lo que hoy llamamos Palabra de Dios. No nacieron en Roma ni en Jerusalén, sino en la intersección del antiguo África y el Oriente, donde los mitos eran el lenguaje del alma. Los primeros autores de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento eran sacerdotes hebreos que intentaban unir a un pueblo disperso. Tomaron fragmentos de tradiciones orales, himnos babilónicos, leyes asirias y narraciones egipcias. Allí, entre esas mezclas, nació la figura de un único Dios que exigía obediencia y prometía tierra y prosperidad. Ese fue el primer pacto, el comienzo de una alianza entre poder político y religión. Pero cada generación reescribió la historia según su propio miedo. Luego vino el tiempo del exilio, cuando Babilonia arrasó con Jerusalén. Los escribas, desesperados por no perder su identidad, comenzaron a recopilar los relatos antiguos. Nació así la Torá, el corazón del judaísmo. Pero lo que pocos saben es que existieron otras versiones, otras narraciones que quedaron fuera. Textos donde la creación tenía otro orden, donde la mujer no era un castigo, ni la serpiente un enemigo, sino símbolos de sabiduría y libertad. Esos escritos fueron ocultados, tachados de impuros, borrados del canon. Siglos después, cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, la historia volvió a ser moldeada. En el siglo IV, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. No fue una reunión de fe, sino una batalla por el control espiritual del mundo. Allí se decidió qué libros serían palabra divina y cuáles serían destruidos. Evangelios que hablaban de la infancia de Jesús, de su paso por Egipto, de su enseñanza secreta a los iniciados, fueron condenados. De más de 70 textos solo quedaron 4. El resto fue quemado o enterrado bajo las arenas del olvido. Mientras tanto, en África, especialmente en Etiopía, se conservaban versiones más antiguas, escritas en Ge'ez, una lengua sagrada. La Biblia etíope, mucho más extensa que la occidental, guarda libros que la Iglesia europea nunca quiso reconocer. El libro de Enoc, los jubileos, los secretos de los reyes antiguos. En esas páginas los ángeles no son metáforas, sino mensajeros reales. Los gigantes de los orígenes no son mitos, sino advertencias. Y Dios no es un ser lejano, sino una energía que habita en todo lo que respira. ¿Por qué existen tantas Biblias? Porque cada pueblo tradujo la fe según su visión del mundo. La versión católica tiene 73 libros, la protestante solo 66, la etíope más de 80.
Cada una representa una batalla ganada o perdida en la guerra por la verdad. Los reyes europeos reescribieron pasajes para justificar su dominio. Los colonizadores usaron versículos para someter pueblos, y los traductores suavizaron palabras que resultaban demasiado humanas para un Dios perfecto. Y sin embargo, hay algo que ninguna versión ha podido borrar: la huella africana. Porque fue en el Nilo donde se escribieron los primeros papiros sagrados, en Nubia donde se veneraba al dios creador Atum, y en Etiopía donde el cristianismo conservó su pureza más antigua, sin intervención de Roma ni del Vaticano. Cuando uno observa los textos etíopes, descubre un hilo que conecta a los sabios de Aksum con los profetas de Israel. No hay separación entre historia y espiritualidad, entre cielo y tierra. Todo está tejido en una misma verdad. La divinidad no es propiedad de ningún imperio. En los monasterios tallados en roca de la Libela, los monjes aún leen en voz baja los versículos que el mundo olvidó. Allí la Biblia no se recita, se invoca, y cada palabra vibra como si fuera un eco de los primeros días del mundo. Esa es la diferencia entre la Biblia de los reyes y la Biblia del pueblo. Una fue escrita para gobernar, la otra para recordar. Y mientras en Europa los concilios decidían qué creer, en África los sabios mantenían viva la raíz del texto, sin miedo a la contradicción. En su visión, Dios no castiga al que pregunta, al contrario, bendice al que busca. Porque la fe no se impone, se descubre. Así, el origen de la Biblia no puede entenderse como un solo acto, sino como una cadena de decisiones humanas. Cada traducción, cada versión, cada palabra alterada ha sido un reflejo del tiempo en que fue escrita. Lo divino no cambió, cambiaron las manos que lo contaron. Y en esa búsqueda de quién escribió la Biblia, lo que en realidad descubrimos es algo más profundo. ¿Quién decidió lo que tú y yo debíamos creer? Confírmame con parte 2 para continuar la segunda mitad, 10.000 caracteres más, donde exploraremos cómo las distintas Biblias se formaron, quién las manipuló, y cómo África guardó los textos que el mundo trató de olvidar. Cuando uno comprende que la Biblia no cayó del cielo, sino que fue tejida por siglos de manos humanas, surge una pregunta inevitable. ¿Quiénes la moldearon después? ¿Y con qué propósito? Porque la historia del texto sagrado no termina en su creación, sino en su manipulación. Lo que hoy llamamos la palabra de Dios pasó por imperios, traducciones y disputas que definieron el destino de millones. Después del Concilio de Nicea, Roma comprendió que controlar la fe era controlar el mundo. Los obispos se convirtieron en consejeros de emperadores, los evangelios en leyes del Estado, y los escribas en guardianes de una verdad única. Durante siglos solo los sacerdotes podían leer las Escrituras. El pueblo debía creer sin preguntar, pero detrás de los muros del Vaticano, los textos eran traducidos, corregidos y censurados según la política del momento. No era una cuestión de espiritualidad, sino de poder. En la Edad Media, la Biblia fue reescrita en latín, un idioma que la mayoría de los creyentes no comprendía. Así nació el monopolio espiritual de la Iglesia. Cada palabra, cada interpretación pasaba por sus manos. Fue entonces cuando se suprimieron nombres de mujeres profetas, se silenciaron los textos que hablaban de reencarnación y se borraron referencias a antiguas tradiciones africanas y orientales. La fe debía ser obediencia, no conocimiento. Pero fuera de Europa, en las montañas de Etiopía, los monjes copiaban manuscritos en pergaminos de piel, conservando libros que el mundo había condenado. En la Biblia etíope, el libro de Enoc describe a los vigilantes que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres las ciencias, las estrellas y los secretos del alma. En el libro de los jubileos se relatan las leyes del tiempo y la conexión entre los ciclos del universo y la vida humana. Esas enseñanzas no encajaban con la visión europea del pecado y el castigo, y por eso fueron borradas del canon occidental. Durante la colonización, los misioneros trajeron su versión de la Biblia a África, pero no venían a enseñar a rezar, venían a reemplazar la memoria. Tradujeron los textos sagrados en lenguas locales, pero eliminaron los nombres, los símbolos, las metáforas que recordaban los orígenes africanos del espíritu. Los reyes blancos se presentaron como nuevos mensajeros de Dios, y los pueblos conquistados fueron convencidos de que su historia comenzaba recién con la llegada del cristianismo europeo.
Sin embargo, en los templos de barro, en los pueblos donde el tambor acompañaba la oración, la memoria siguió viva. Los ancianos contaban que mucho antes de Roma ya se hablaba del Creador en las tierras del Nilo Azul, que los antiguos sabios conocían el Génesis antes de que se escribiera, porque lo habían vivido como experiencia, no como texto. La palabra de Dios, decían, no estaba encerrada en un libro, sino en la respiración, en el río, en la piedra, y es aquí donde las distintas Biblias muestran su verdadera diferencia. Unas fueron hechas para gobernar, otras para despertar. La Biblia protestante, nacida con Lutero, rompió el dominio de Roma, pero también eliminó libros que consideró peligrosos. La católica conservó algunos, pero modificó su sentido. Y la etíope permaneció intacta, como testimonio de una fe anterior a la división. Los eruditos modernos han descubierto que muchas historias bíblicas tienen raíces africanas y mesopotámicas. El diluvio de Noé aparece en los textos de Gilgamesh. La sabiduría de Salomón se asemeja a las enseñanzas de Ptahotep en Egipto. Los salmos repiten los cánticos del Nilo, que alababan al Dios único mucho antes de Moisés. No se trata de copiar, sino de continuidad. Una misma corriente espiritual que recorrió el mundo antiguo y fue reinterpretada según la cultura que la recibió. Pero la pregunta más incómoda sigue siendo, ¿por qué existen tantas Biblias hoy? La respuesta es simple y profunda, porque cada versión fue escrita para un pueblo, para un poder, para un propósito distinto. En la traducción griega llamada Septuaginta, los sabios judíos adaptaron el texto para el mundo helenístico. En la Vulgata latina, Roma lo acomodó a su imperio. En las versiones inglesas, como la King James, los reyes de Inglaterra lo moldearon para consolidar su autoridad divina. Cada una agregó, cambió o suprimió algo. Y así, con el paso del tiempo, la palabra eterna se convirtió en reflejo de los intereses humanos. Pero hay un hilo que nunca se rompió. África, desde las cuevas de Qumran hasta las iglesias excavadas de Lalibela, los textos más antiguos conservan símbolos que hablan de equilibrio, de conocimiento interior, de comunión con la tierra. Esos conceptos fueron desplazados por una teología que separó al hombre de la naturaleza, al cuerpo del espíritu, al creyente de su propia divinidad. Hoy, cuando abrimos una Biblia, pocas veces recordamos que cada palabra lleva siglos de batallas invisibles, no entre Dios y el diablo, sino entre hombres que quisieron apropiarse de la verdad. Y tal vez el verdadero acto de fe no sea creer ciegamente, sino atreverse a mirar más allá del texto, a escuchar las voces que fueron silenciadas. Porque el origen de la Biblia no pertenece a una sola nación, ni a una sola iglesia. Es el resultado de un viaje que comenzó en África, cruzó desiertos, sobrevivió imperios y sigue latiendo en cada ser humano que busca sentido. Y quizá ese sea el mensaje más antiguo de todos. Dios no habla solo a través de los libros, sino de la conciencia que despierta en quien los lee. Si este viaje te ha hecho mirar la fe desde otra luz, suscríbete, porque aún quedan muchos secretos que África guardó y el mundo olvidó. Y cada historia que contemos aquí te acercará un poco más al origen perdido de la verdad.